a ser activados y los comienzo a recordar. Cuando nosotros tenemos una base en relación al nuevo pacto, cuando hablo del nuevo pacto, por favor, no estoy hablando de la doctrina o la teología de Mike Perman, y no porque no tengamos que estudiar aquello. De hecho, mucha gente nuestra ha pasado por todas las escuelas, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y conocemos la doctrina. Estamos hablando de la revelación del nuevo pacto, todo lo que es la lingüística neotestamentaria, todo lo que es la revelación del apóstol Pablo, todo lo que significa ser ministros competentes de un nuevo pacto, que muchas de las cosas que estamos tocando hoy, todas las vimos el año pasado. Por eso que vea todos los videos de YouTube. Y la semana pasada estuvimos hablando la diferencia de lo que era la plenitud y las riquezas. Confundíamos la plenitud con la riqueza. Y hicimos la lista de los 7 puntos, el cuerpo, los nombres que tiene la iglesia en el Nuevo Testamento. Está el cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la casa de Dios, el lugar de la morada de Dios, la novia y la esposa de Cristo y el guerrero. Y vimos los 2 primeros. Vimos lo que significaba el cuerpo, vimos lo que significaba el nuevo hombre, y ahora vamos a ver lo que significa el reino. Recuerde, el cuerpo, el nuevo hombre, y ahora entramos a lo que es el reino. Solamente para que usted lo tenga claro, yo en este estudio hago principios muy superficiales, pero los días domingos voy en el segundo tema de lo que significa ser ciudadanos del reino de Dios. El domingo pasado prediqué el segundo tema, o más bien enseñé el segundo tema, que también está en YouTube, y voy a estar por un par de semanas más los domingos solamente hablando de lo que significa ser conciudadanos del reino de Dios. Y uno de los nombres que también se le atribuye a la iglesia en cuanto a su expresión y manifestación, en cuanto a los códigos y a la legalidad y al aspecto jurídico, es el reino. Efesios 2:19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces aquí vemos que hay una similitud entre la iglesia y el reino. Del mismo modo, cuando hablamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, y usted comprenderá que cabeza y cuerpo no pueden estar separados. Cuerpo y cabeza y cuerpo es un todo indivisible. Por lo tanto, cuando yo me refiero a una persona, yo no me refiero a una persona, estoy hablándole al cuerpo de la persona o le estoy hablando a la cabeza de la persona. Tú le estás hablando a la persona. Tú no haces distinción o diferencia entre lo que es la cabeza y lo que es el cuerpo. Hablar de Cristo es hablar de la iglesia. Hablar de la iglesia es hablar de Cristo. Lo único que la separamos somos nosotros. Pero estamos aprendiendo a hablar, ¿correcto? Estamos aprendiendo a hablar y a usar los términos correctos. Cuando Juan el Bautista, que era primo mayor de Jesús de Nazaret, vio a Jesús de Nazaret, él dijo: he ahí, el reino se ha acercado. Él no dijo el Mesías en una de sus expresiones, también habló del Cordero, pero estoy hablando en esta. Dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Y él hace saber que la venida de Jesús de Nazaret, o la llegada de Jesús de Nazaret, era la representación del reino de Dios estando presente en forma visible entre ellos. ¿Por qué digo esto? Porque por lo general siempre nuestras enseñanzas tienden
a separar, porque son definiciones por términos separadas, pero las vamos aislando. El reino, la iglesia, el cuerpo y así sucesivamente. Solo que ahora nos damos cuenta que es un todo. Recuerda, Cristo es el todo y es en todos. Entonces el texto acá dice, así que no somos extraños ni forasteros, sino somos conciudadanos de los santos. Y aquí empezamos a ver aspectos jurídicos de lo que significa ser miembro, ser conciudadano del reino de Dios. El término conciudadano indica evidentemente un reino, porque ser conciudadano se refiere a ser uno o una persona que tiene ciertos derechos civiles. Y los derechos civiles siempre están relacionados a una nación o a un reino. Les repito, por favor, todo esto está ya más profundamente en las clases de los domingos. Pero hablemos acá. Por lo tanto, este versículo revela que la iglesia es el reino de Dios y que somos conciudadanos de este reino. Como somos conciudadanos de este reino, también hay ciertos derechos y responsabilidades que debemos obedecer. ¿Y cuál es el problema que tenemos nosotros los hijos del Señor? Que a medida que nos vamos focalizando solamente en una de estas partes, somos familia. La iglesia es la familia de la fe. Y cuando asociamos que la iglesia es solamente familia, en la familia hay intimidad, en la familia hay secretos, en la familia hay otros códigos, en la familia desde la puerta hacia adentro es muy distinto de lo que ocurre de la puerta hacia afuera. Solamente que hay muchos hijos del Señor que acostumbraron a tener una visión solamente de la iglesia o de Cristo en el ámbito de la familia y sin dejar de ser familia, sin dejar de tener una relación íntima con nuestro Padre porque somos hijos y Él es mi Padre y yo soy su hijo y todo eso es verdad. No puedes zafarte la responsabilidad que también somos conciudadanos del reino de Dios y hay ciertas responsabilidades que tú y yo debemos cumplir. Derechos y responsabilidades. Esto no es el evangelio del solamente tomar y llevar, de solamente dame Señor o solamente usar palabras que Él me ha ayudado, que Él me ha bendecido y todo eso es cierto, pero cuando tú aprendes y tu vocabulario va siendo coherente en relación al reino al cual tú perteneces, también los niveles de responsabilidad y de coherencia en base a esa ciudadanía a la cual pertenecemos, también nuestra cosmovisión comienza a cambiar. Si queremos derechos, también hay responsabilidades que cumplir. ¿Me están escuchando? Entonces, es posible que algunos todavía solamente deseen disfrutar solamente los derechos que tienen. Tengo derecho a esto, tengo derecho a esto otro. Es que yo tengo derecho. Es que Dios no puede ser así conmigo. Es que yo le pedí al Señor y Él me iba a responder. Es que yo oré por sanidad. Y sabes, la gente cuando no tiene claro o claridad en relación a lo que es la esencia misma de la vida de la iglesia, es la razón por qué tenemos tanta gente hoy decepcionada. ¿Ha escuchado usted alguna vez cuando la gente dice, yo estoy muy sentida con Dios? O estoy muy enojada con Dios. Y usted comprenderá que Dios debe estar tremendamente preocupado. Dios no duerme porque tú estás enojada o enojada con Él. No.
No es así. Esto no funciona así. Por eso que estamos hablando de lo que significa el reino de Dios. Yo lo dejo hasta allí, solamente algunas cosas muy superficiales para seguir avanzando en la temática que nos demanda los días lunes y los días jueves. Pero por favor, no quiero redundar, pero siga las clases del día domingo donde estamos hablando de todo lo que significa ser conciudadanos del reino de Dios. El cuarto punto acá en relación a la iglesia del Señor es que la iglesia es la casa de Dios. Lo que les decía, somos familia, la iglesia del Señor. El hogar, mira, en el hogar no hay derechos civiles. Hay delitos, por ejemplo, jurídicos, en las jurisdicciones de nuestros países, que no se adjudican a la familia. No se adjudican a la familia. Por lo general, un pariente no va a acusar a otro pariente por un tema de códigos. Muchas veces no se permite aquello. Un médico, un doctor, se ve imposibilitado muchas veces de operar a un pariente directo de él. Porque los lazos de familia son muy distintos a los lazos civiles. En el hogar, en la familia, se encuentran ese tipo de detalles. ¿Cuáles son? En la familia está la vida misma, está el disfrute. Hay cosas que usted hace fuera de su casa que son muy distintas a las cosas que se hacen dentro del hogar. Las cosas son buenas en sí mismas, no estoy hablando que hay cosas que usted hace fuera que son malas, no. Es bueno cuando usted va a la empresa, pero en la empresa hay otros códigos. Usted llega, tiene que marcar tarjeta, tiene que saludar de otra manera, de otra forma, hay un horario, hay un tiempo, etcétera. Pero en el hogar, ¿qué ocurre en el hogar cuando usted llega estresada, cansado, a eso de las 6, 7 de la tarde? Usted no está pidiendo permiso a nadie. Usted entra a su casa, se saca si tiene zapatos, si es dama, se saca sus zapatos con tacos, los tira, etcétera. Se estira en el sillón. Usted no le pregunta a nadie, usted no pide permiso. Nota que son otros códigos, pero decía anteriormente, algunos solamente en la vida de iglesia solamente se detienen allí, en el aspecto íntimo, en la intimidad, el aspecto familiar, el aspecto del disfrute, pero no saben que del mismo modo que tú disfrutas al Señor, hay deberes y responsabilidades que todos tenemos que cumplir con Dios. No te puedes quedar solamente en ese nivel de satisfacción. Tienes que avanzar en la vida cristiana. A algunos les gusta solamente el tipo familiar, pero no les gusta la vida del reino. No, yo soy familia con el Señor. Tengo a mi papá, yo soy su hijo, pero no entienden que también son conciudadanos de un reino. Eres conciudadano del reino de Dios. Ya hay responsabilidades. Alguien te dirá lo que debes hacer. Y Dios va a usar una persona, va a usar a un hombre, va a usar a una mujer, allí donde tú te congregas, en el país que te encuentres o en la ciudad que estás. Pero Dios usa medios, usa manera de una vez para tomarte con todo el amor que te tiene, con todo el cariño que te tiene, porque eres su hija. Eso no está en discusión. Pero tienes que aprender que del mismo modo que estás en una casa, que en la casa de Dios, también estás en el reino. Y allí entran otros códigos. Entran los códigos de conciudadanos del reino de Dios. ¿Correcto? No, tú no puedes en el reino como conciudadano llegar y acostarte en el sillón. No, eso hazlo en la casa. Eso hazlo cuando tengas claridad que estás en el disfrute como un hijo, como una hija del Señor, que estás en la casa del Señor, pero no, escúchame esto. Tú no estás las 24 horas del día en tu casa. Ahora alguien me dirá, pero pastor, estamos en cuarentena. No, tú entiendes lo que estoy hablando.
Estamos hablando en una normativa, valga la redundancia, normal. Tú estás en tu casa, te levantas en las mañanas, te vas a trabajar. Tú no estás las 24 horas del día en tu casa viviendo vida familiar. Y cuando tú sales de tu casa, sigue siendo familia, sigue siendo familia. Pero la vida familiar la haces por las noches, la haces cuando llegas a tu casa a las 6 de la tarde, conversas con tus hijos, juegas con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, ves televisión el fin de semana, pero eso no es todos los días. Hay un ciclo que tú tienes que entender, pero hay otro ciclo que también sale de tu casa donde te rigen otro tipo de códigos. Entonces, por favor, hay gente que se acostumbró a una modalidad solamente de hacer iglesia. Gente que le gusta orar, gente que le gusta hacer vigilia, gente que solamente le gusta adorar, y me parece bien. Gente que solamente está allí en la vida, con la vida del Padre. Es mi Padre, yo soy su hijo, y Él es mi Padre. Te amo, Señor, y besito al cielo. Pero ¿qué pasa con la demanda? Que eres conciudadano del reino, que hay deberes, que hay una constitución a respetar, que hay una Biblia que tienes que respetar, que hay principios que tienes que aplicar, que hay deberes y que hay demandas y que hay responsabilidades. Por eso todavía tú escuchas gente que lleva años en la iglesia, no se someten a nadie. Dios me habló, Dios me dijo. ¿Me están escuchando, sí o no? No me congrego porque Dios me habla a mí, no me congrego porque Dios está en todas partes, yo no le creo a los pastores, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esa gente nunca, ¿sabe? Esa gente entró al reino. No sé por dónde entró, pero entraron. Esa gente no mostró pasaporte. Esa gente está ilegal. ¿Me están escuchando? Estoy hablando en términos espirituales. Esa gente no sabe no quiere derecho, no quiere responsabilidades, no quiere deber. Esa gente se manda sola. Y por lo general nunca terminan bien. ¿Debemos tener el disfrute de familia en la casa de Dios? Sí. Sí. Del mismo modo que tenemos el disfrute de familia en la casa del Señor, también tenemos responsabilidad como conciudadanos del reino de Dios. Voy a repetir eso por si lo quieres anotar. Del mismo modo que tenemos el disfrute por pertenecer y ser parte de la familia del Señor, del mismo modo también tenemos responsabilidades como conciudadanos del reino de Dios. Amén. Otra definición de iglesia es la morada de Dios. La morada de Dios. En que en todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que la iglesia también es la morada de Dios. Versículo 21 dice que todo el edificio se está convirtiendo en un templo santo en el Señor. Hay un crecimiento armónico. Todos crecemos. Si todos crecemos, si todos comprendemos, todos entendemos, vamos todos creciendo en armonía. A esto se refiere a una construcción universal. En el versículo 22 dice que los santos en Éfeso se están construyendo juntos en una morada de Dios en el Espíritu. Este es el edificio local. Nosotros tenemos un edificio local donde Él es morada nuestra. Donde nosotros somos la morada de Él. Él mora. Son las nuevas criaturas. Es la diferencia que hay entre las nuevas criaturas y el nuevo hombre en la Biblia.
Es la diferencia que hay entre la iglesia local y la iglesia universal. La iglesia local, la nueva criatura, es una morada de Cristo. Podríamos llamarle un Cristo personal que cada uno tiene. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Usted es nueva criatura. Usted es la morada del Señor. Cristo está dentro de usted. Y quiero recalcar algo. Amados, es literal. Alguien dijo un día, ¿y qué habrá querido decir la Biblia cuando dice que Cristo está dentro de ti? No es que habrá querido decir, lo dice. Cristo está dentro de ti y tú eres morada de Él. Es decir, eres el domicilio de Cristo. Hay algo que aprendí, que es lo siguiente. En el nuevo pacto, cuando la revelación de Cristo va creciendo en cada uno de nosotros, la revelación vale decir, tenemos más luz, vamos creciendo, hoy comprendemos lo siguiente. En los términos que estoy conversando, usted deja de ser un seguidor de Cristo. Nosotros no somos seguidores de Cristo. Alguien dirá, pero pastor, ¿cómo es eso? Se lo explico. Ni usted ni yo somos seguidores de Cristo. Usted y yo somos el domicilio de Cristo. Escriba eso. Ya no soy un seguidor de Cristo. Ahora soy el domicilio de Cristo. Soy morada de Cristo. Esa es la iglesia local. Es el aspecto individual. Pero en el aspecto global, universal, Él es nuestra morada. Porque Él es el nuevo hombre. Vale decir, hay por los dos lados. En el aspecto individual, como iglesia local, lo es también en el aspecto universal. ¡Qué glorioso es el Señor! Recuerde, no somos seguidores de Cristo, porque seguidor implica que estás siguiendo a alguien. Ahora, entendamos algo. Todos vamos tras Él, sus pisadas, sus huellas que Él ya dejó. Pero en el aspecto de revelación, no somos seguidores, sino somos su domicilio. Él mora dentro de nosotros. La gente, ¿cómo lo conoce a Él? En la medida que tú y yo le estemos expresando día a día. Y cuando hablamos que todo el edificio bien coordinado va creciendo, es porque el crecimiento de la iglesia es un crecimiento armónico. Vale decir, es universal. Por lo mismo, muchas de las cosas que hemos aprendido y que estamos enseñando no pueden ser de interpretación propia o personal. Siempre el diseño y la planificación o el propósito del Señor tiene que haber un peritaje para la interpretación. Levante su mano allí donde está y diga, soy la morada del Señor. Somos su morada. Entonces ya hemos hablado de tres cosas. Número uno, la casa del Señor. Allí están todos los valores. Está toda la parte afectiva. La parte que nos satisface de familia. A puertas cerradas. Por eso respetamos la privacidad. Nadie pasa de la reja de tu casa o de la puerta de tu casa, porque dentro de tu casa hay valores y hay principios y hay códigos que son distintos a los de afuera. Y eso tiene que ver con la familia, la satisfacción, el deseo de estar con el Señor, el deseo de estar con el Padre, el deseo de adorarle, el deseo de exaltar su nombre. Alabamos al Señor. El problema es que no puedes estar las 24 horas del día en tu casa porque hay tiempo y tiempo. Hay otros días o hay horas en el día en que tú sales de tu casa y cuando tú sales de la puerta entran derechos no familiares, sino entran los derechos civiles. ¿Cuáles son los derechos? En el aspecto espiritual somos conciudadanos del reino de Dios. A algunos no les gusta eso, algunos no lo saben, a algunos no les interesa, porque algunos solamente quieren estar en la casa.
y se olvidan que como hijos del Señor tenemos deberes y responsabilidades y somos conciudadanos del reino de Dios. Pero mira, cuando tú sales de tu casa e imperan otros principios y otros códigos, ya no hay nada te puede satisfacer cuando sales de tu casa. ¿Por qué no te satisface? Porque hay deberes y responsabilidades a cumplir. Pero nunca te olvides de este tercer aspecto, que eres la morada del Señor. Por lo tanto, tú te conviertes en el domicilio del Dios Todopoderoso que se hizo semilla para entrar y morar dentro de ti, y que en la medida que Cristo va creciendo en cada uno de nosotros, ¿en qué se convierte? En la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la esperanza de gloria? Cristo en vosotros. Mientras la gente levanta sus brazos pidiendo esperanza, que un cielo se abra, que los muros de bronce se rompan, la Biblia dice, la única esperanza es Cristo en vosotros. ¿Por qué Cristo en vosotros? Porque cuando tú sales y eres el domicilio de Cristo, te vuelves un libro, una carta abierta, la cual es leída por todos. No tienes que hablar mucho, no tienes que predicar lindo, ni predicar feo. No tienes que ser alguien magistral para la exposición. Aún más, guarda silencio. La gente te lee tal cual tú estás abriendo las hojas de tu vida, no en tu familia, no en la casa, sino siendo un conciudadano del reino. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes que eres conciudadano del reino, tú respondes a otros códigos, son los códigos celestiales, y ya no te representas a ti misma ni a ti mismo. Por eso eres morada, porque estás muriendo día a día. Pero Cristo está creciendo día a día dentro de ti. Oye, esto es glorioso, no sé si a ustedes les parece, pero a mí esto me satisface en mi espíritu. Es una riqueza gloriosa cuando vamos creciendo y estamos aprendiendo en el día a día. Estamos en la segunda lección del libro de los Efesios y seguimos avanzando entonces. El lugar de morada de Dios. Ya llegamos, ya hablamos de la morada, la letra F. Estamos también, es la novia y la esposa de Cristo. La esposa tiene que ver con la intimidad. La novia tiene que ver entera satisfacción para el esposo. Nosotros añoramos siempre. Uno tiene que vivir día a día. Mira, uno tiene que vivir todos los días como una novia esperando a su esposo. Todos los días de tu vida, la iglesia es la novia. Todos los días debes vivir en la esperanza de que el esposo vendrá. Pero también somos la esposa para la intimidad y dar frutos para Dios. Por lo tanto, ahí se produce una amalgama entre la novia y el esposo. La relación que nosotros tenemos con el Señor en cuanto a la intimidad, la esposa de Cristo, poderosa aquí en la tierra, es algo que se va a consolidar finalmente en una boda. Pero esas son cosas que tú tienes que tener claro. Siempre tenemos esa esperanza, y esa esperanza nunca nos va a avergonzar. No es bueno que el hombre esté solo, dice en Génesis. Esta palabra indica que cuando Adán estaba solo, no tenía felicidad, no tenía satisfacción, necesitaba a su esposa. Y cuando Adán recibe a su esposa, ¿qué dice la Biblia? Tuvo descanso y tuvo satisfacción. Cuando el esposo está, siempre hay reposo y siempre hay descanso. Reposo no es inactividad. Reposo no es relajarse.
reposo es seguir haciendo las mismas cosas que estás haciendo en el Señor con la salvedad que estás en Él. Que estás en Él. Cuando tú te subes a un avión, los que se han subido a un avión, cuando tú te subes a un avión, tú en el avión sigues respirando. Tú en el avión duermes. Tú en el avión comes. Tú en el avión conversas con las personas. Te puedes levantar, parar en el avión, mirar por la ventana, vas al baño, vuelves, llamas a la azafata por si quieres comer algo. Es decir, no voy a decir que es una vida normal dentro del avión, pero tú no estás anestesiado en un avión. Tú estás vivo, pero tú no haces nada para que ese avión llegue a destino. Tú estás satisfecho, tú estás disfrutando el viaje. Tú sabes que en algún momento el avión va a aterrizar. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Número 1 dice que nosotros estamos en el hueco de las manos de Dios, pero también dice que nosotros no debemos afanarnos, que es sinónimo de aflicción, o preocuparnos. Y el Señor usa ejemplos para, mira, ¿sabes para qué usa esos ejemplos? Para insultar nuestra inteligencia. Como por ejemplo les dice, miren las aves del cielo, o las bestias del campo, los lirios del valle. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ellos nunca han ido a la iglesia. Ellos nunca han visto una reunión, nunca han participado de una reunión Zoom, nunca han estado expuestos a la palabra en una clase como la de hoy del pastor Manuel González. Nunca, ellos nunca han visto un video de YouTube. Ellos solamente están allí, están tranquilos, están reposando y están disfrutando porque saben que su Creador les va a sustentar. Cuando el esposo está, ¿sabes qué ocurre? Aquello. Hay felicidad, gozo pleno y hay satisfacción. El esposo está en casa, pero en nuestra mente espiritual también está el deseo que el esposo venga. ¿Sabes para qué? Porque quiero dar frutos para él siempre. Nunca te olvides de estos principios. Sigamos avanzando, me queda un minuto solamente. Finalmente el guerrero. Claro, ahí estamos, el guerrero. Usted tiene los puntos allí, ¿cierto? El último es el guerrero. Efesios 6. Estamos en el libro de Efesios. El guerrero. Por lo general, cuando nosotros, yo recuerdo a mi esposa en la escuela dominical o en las redes de niños, a mis chicos, ya no son chicos, son todos mayores, le enseñaban a salir en las mañanas antes de irse al colegio, a cubrirse con el yelmo de la salvación, la espada, el calzado, el lienzo, toda la armadura espiritual, y mis chicos la cantaban, se la sabían de memoria. Yo me he olvidado algunas cosas de esas ya, pero todo lo que tenía que ver con la armadura espiritual. A veces nosotros confundimos porque nos ponemos la armadura espiritual como un ritual, pero ¿sabes? La armadura espiritual está en el último capítulo del libro de Efesios. El guerrero. Y el guerrero nunca es individual, el guerrero es colectivo. Es la iglesia la cual es guerrera. Pero no podemos llegar al capítulo 6 y hablar de la guerra espiritual. Que la Biblia no le llama guerra, le llama lucha espiritual. Por eso el guerrero no es individual, el guerrero es colectivo. Y el guerrero está consolidando una batalla o una lucha de una guerra que ya fue ganada. Por eso es que usted y yo somos más que vencedor. Y vamos a entender lo que es un guerrero cuando primeramente pasemos por el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de los Efesios. Me estoy despidiendo. Un gran abrazo a todos. Allí saludo a la pastora Fabiola Obando. Muy buenas tardes, pastor. Un gran abrazo para usted, pastora. Saludo a su esposo, al pastor. Bueno, y a toda la gente linda, bella que nos está viendo por Facebook y por YouTube. Nos encontramos la siguiente clase este día jueves a las 8 de la noche, hora de Chile.